hipercambio candela. Sin más, nos gustaría agradecerle de antemano al doctor por su participación en dicha conferencia y por hacer esto posible. Y bueno, doctor, le cedo la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. En especial, gracias por supuesto, a las personas que están detrás de la organización de este evento, a Outreach HK México, en especial a la comunidad de aceleradores de partículas del TEC, y pues a todos ustedes que nos están acompañando. Bien, voy a tratar de presentar esto como una especie de cuento al inicio, y la segunda parte ya va a ser un poco más técnica. Bien, entonces, érase una vez el Higgs usando protones para conocer el vacío. Comenzamos. Bien, voy a introducir el modelo estándar a través de un Gedanken Experiment. En un momento describiré eso. Después voy a hablar de dos cosas. Uno es del Higgs y después de el Higgs Reloaded o el doble Higgs, que es una búsqueda. Entonces voy a presentar una búsqueda de este tipo de producción con protones. Les voy a presentar la instalación, el detector y el canal en el canal en el que se realiza esto. Y después voy a hablar un poco acerca de técnicas de separación de datos o de machine learning, los resultados y al último qué sigue. No me voy a concentrar en específico en lo referente a ser muy profundo en casi nada, porque lo que quiero para ustedes es como dejarles como una historia general, y en la sesión de preguntas y respuestas, si gustan, ya podemos profundizar en lo que a ustedes les vaya interesando. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces con un Gedanken Experiment. Es una palabra que probablemente ya existía en el diccionario alemán, pero me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que la mayoría del mundo lo conoció a través del trabajo de Einstein, porque muchas de las deducciones de Einstein utilizaron lo que él llamó un experimento mental, un Gedanken Experiment. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a suponer que tenemos las 4 fuerzas de la naturaleza reconocidas hasta el día de hoy. No te preocupes acerca de la definición de fuerza, te la puedes imaginar como normalmente tu experiencia cotidiana te lo diga, ¿no? Es decir, algo que mantiene unidas las cosas, algo que genera una interacción, algo que se produce cuando dos cosas se toquen. Pero es más correcto si te la imaginas simplemente como que cada vez que hay algún tipo de interacción en este universo, va a estar presente alguna de estas 4 fuerzas. El día de hoy ya estamos seguros que existen estas 4. No sabemos de una quinta, ¿sale? Pero estamos abiertos, me refiero a la ciencia, está abierta a descubrir una nueva, ¿va? Muy bien, si tenemos las 4 fuerzas de la naturaleza conocidas hasta ahorita, la gravitación, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte activas, lo que tenemos es el mundo que tú y yo conocemos, en el que vives, respiras, amas, etcétera, ¿no? Y te puedes imaginar, si gustas, un lugar del TEC de Guadalajara o el planeta Tierra, o te puedes imaginar alguna región del sistema solar, por ejemplo, ahí con Saturno, en fin, ¿va? Entonces, en eso va a considerar el experimento mental, en que te imagines en alguno de estos lugares o en tu cuarto también. Las leyes de la física son las mismas en cualquiera de estos lugares que en tu cuarto, ¿va? Y vamos a ver qué sucede si desconectamos de repente de la fuerza gravitacional. Bien, si hacemos eso, algo curioso es que toda la tabla periódica de los elementos, es decir, todos los átomos que conocemos, toda la química, no le pasa nada. Todos los átomos siguen estando estables. Por supuesto que tú y yo, como entidades formadas por átomos y moléculas, seguimos como si nada, pero estructuras grandes en el universo como la Tierra automáticamente empiezan a sufrir, y en el caso de la Tierra se empieza a despedazar. Objetos como la Tierra necesitan de la fuerza gravitacional para mantenerse unidos. Bien, en este ejercicio vamos ahora a desconectar la fuerza electromagnética. Y ahora sí todo se empieza a poner críticamente distinto al mundo en el que tú y yo vivimos. Toda la tabla periódica de los elementos se disocia. Ningún átomo puede mantener electrones girando alrededor de ellos. Por supuesto que por lo tanto no puede haber ni moléculas ni estructuras complejas como tú y yo. Y ya ni siquiera existen los pedazos de la Tierra del primer paso, ¿no? Que estaban por ahí volando. El universo se convierte en algo como esto. Si te das cuenta, todavía tiene algo de estructura, parece un mundo como de caramelo, ¿verdad? Como la canción, pero todavía hay algo de complejidad en él. Por ejemplo, podemos reconocer ahí que hay unas partículas que se llaman quarks, que son las bolitas de colores, y hay otros que son como los resortes o portadores de fuerzas, que en física de partículas son de hecho las fuerzas, que están simbolizados en esta imagen como los resortitos.
Ahora, pasa algo interesante y eso es que esta estructura se puede unir en estructuras más complejas. Y de hecho, la unión de tres de estas como partículas de colores o quarks, la podemos reconocer como un núcleo de hidrógeno, y la unión de varios de esos como esferitas de colores, como burbujitas, la podemos reconocer en este slide como un núcleo de helio, por ejemplo, por dos. O sea, cada uno de estos objetos por dos. Dicho de otra manera, no es otra cosa que el protón y el neutrón que tú y yo conocemos. Vaya, entonces lo que estamos aquí reconociendo es que el protón y el neutrón no son partículas elementales, están formadas por partículas más pequeñas y esas partículas más pequeñas son los quarks. ¿Va? Muy bien, siguiente paso, vamos a desconectar la fuerza nuclear débil y aparentemente no ocurre nada. Pero lo que sucede es que no te lo he dicho todo, te he estado reservando información. Y eso es que hay más partículas en este experimento mental. Hay los electrones, los muones, que es como la versión pesada del electrón, partícula W, partícula Z, neutrinos, que son unas partículas muy especiales que tienen mucho que ver con el experimento HK, etcétera. Hay mucho más que lo que te había mostrado en las slides anteriores. También hay otros portadores de fuerza, o sea, otros tipos de resortes por ahí. Bien, si agrupamos todo este tipo de complejidad, todo este tipo de partículas que quedan en nuestro experimento mental, en una tabla, lo que obtenemos es el llamado modelo estándar de la física de partículas elementales, o como en su abreviación SM mayúscula. Cada una de estas partículas es elemental en el sentido que adentro no se le conoce estructura. Está formado por 12 partículas, 4 fuerzas o portadores de fuerza y el vacío. Y de esas 12 partículas pasa algo muy interesante que es bastante estremecedor la primera vez que lo escuchas, o por lo menos ya sí lo viví. Y eso es que para generar la materia estable, por ejemplo, tú y yo, un oso o un helado de fresa, solamente necesitas 3. Necesitas permutaciones distintas o combinaciones distintas de quark arriba, quark abajo y electrones. Y con eso puedes generar todo el mundo estable que tú y yo conocemos. Pero hay otras 2 columnas o generaciones de materia inestable. De hecho, históricamente, cuando esto se encontró, alguien en un sentido un poco cómico dijo, ¿y quién ordenó eso más? Como si estuvieses en una especie de drive-thru, ¿no? ¿Quién ordenó eso algo más? Porque pues en principio no lo necesitamos, ¿no? Pero aparte, hay otras 3 partículas abajo que son muy interesantes y misteriosas, que son los neutrinos, que ya introdujo el doctor Alejandro Katsumi en la primera plática de esta serie. Y bueno, les platicaré un poco más adelante de ellos, pero no tantos, sino eso se verá más en las otras pláticas venideras. Bien, ¿y qué hay con respecto a las 4 fuerzas, las que están en rosita? Bueno, pues una ya vimos que actúa como una especie de material nuclear, o sea, mantiene unido a los núcleos. La otra la otra actúa como una especie de material atómico, o sea, la fuerza electromagnética mantiene a los átomos unidos. Y la fuerza nuclear débil, que es la que estamos discutiendo ahorita, no actúa de una manera en principio tan determinante como la nuclear y la atómica, pero lo que permite es que hay interacciones entre algunas de estas partículas, en particular las que estoy aquí señalizando. Y aunque pareciese que no es importante, por ejemplo, para la vida en la Tierra, sucede que sí lo es, porque solamente cuando la fuerza nuclear débil está encendida podemos tener cosas como el Sol. Si la desconectas, no puedes tener cosas como el Sol. Y si quieren aprender más de esto, no se pierdan la plática de Eduardo de la Fuente. Ahí se ven los neutrinos y las estrellas, ni tampoco la del doctor Josh Mijenda, que va a hablar acerca de las supernovas, que es también un tipo de estrella, ¿no? Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si desconectas la fuerza nuclear débil y no existen las estrellas, no existen todos los procesos radiactivos per se, por supuesto que tampoco nosotros existimos. Bien, por último, vamos a desconectar la fuerza nuclear fuerte, que como su nombre lo indica es la fuerza más poderosa de todas, y por mucho, ¿eh? Y lo que obtenemos es algo que se llama el quark-gluon plasma. Es decir, ya ni siquiera hay núcleos. Lo que tiene son quarks y gluon separados en una especie de plasma, bueno, unidos a través de este plasma, si lo quieres ver así, y tenemos nuestras viejas amigas, es decir, los electrones, los muones, los neutrinos, las otras partículas de las que habíamos platicado. Pero una vez más, no te lo he dicho todo, porque lo que observaríamos en un universo de este tipo es que algunos de estos objetos se mueven a la velocidad de la luz, muchos de ellos, y algunos no. Por ejemplo, ahí vemos el amarillo, que es el electrón, 0.3% de la velocidad de la luz.
Luego por allá otro vemos al 0.999 c, o sea, de la velocidad de la luz, son porcentajes si lo quieres ver así. En fin, tendríamos una especie de mapa de velocidades donde algunas partículas se comportan como partículas de luz y otras no. Y aunque esto no pareciese un problema, esto fue un problema muy fuerte en el mundo de la física teórica y específicamente en el modelo estándar. Porque acuérdate que la manera en que a través de física conocemos el universo es construyendo una teoría y después haciéndole preguntas a esa teoría. Bueno, pues en este punto, la teoría no podría explicar esto. Bien, ¿cuándo llegó la solución a este problema de por qué distintas velocidades? Bueno, la solución llegó propuesta teóricamente en 1964 por 6 personas a través de 3 artículos y recorrió 48 años de búsqueda para poder ser verificada experimentalmente. Recuerden que todas las hipótesis propuestas por distintos científicos tienen que al final ser validadas por la naturaleza. La naturaleza es el último y el único juez. Bien, resultó toda esta empresa intelectual entre teoría y experimento, resultó ser una de las cosas más difíciles de detectar, como dice el autor británico J.E. Baker. The hardest thing of all to see is what is really there. Lo más difícil de ver es lo que realmente está allí. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a seguir con nuestro experimento mental, ¿va? Entonces, hace 2 slides teníamos el quark gluon plasma y estaban el resto de nuestras amigas, podrás recordar. Vamos a quitar los electrones, los muones y los neutrinos, porque es un experimento mental, entonces podemos hacer lo que nos plazca. Si lo quitamos, nos quedamos nada más con quarks y gluons. Vamos a quitarlos también y nos quedamos ahora con algo totalmente negro. Ok, ahora vamos a quitar el color negro del espacio, simplemente porque podemos, ¿va? Vamos a quitarlo poco a poco. Y ¡pum! Sucede que lo que encontramos al final no es el vacío aristotélico o el vacío de los griegos. Ese vacío no existe. Lo que encontramos es una especie de mar cósmico, o más propiamente hablando, encontramos un campo cuántico. Este campo cuántico rodea o más que rodea, permea o llena todo el espacio. Está dentro de ti, está dentro de mí. Tiene energía. Esta es una de las cosas más extrañas que se ha descubierto. Tiene energía y la energía es de 246 gigaelectronvoltios. Esa unidad, gigaelectronvoltios, es típica del mundo de la física de partículas y a veces también de la atómica. ¿Y con cuánto te alcanza para con 246 gigaelectronvolts de energía? Tú podrías pensar, bueno, te alcanza para generar 246 protones utilizando la ecuación E igual a mc al cuadrado. ¿Ya ves? Esta ecuación te dice que la masa y la energía es la misma y que con energía tú puedes generar materia en este caso, ¿no? Bien, entonces vaya, a pesar de que es el vacío y no hay nada, ¿sale? O bueno, si hay algo que es este campo cuántico no es cero, como hubiésemos creído, repito, aristotélicamente hablando, ¿no? O de acuerdo al pensamiento de los griegos, que es natural, ¿verdad? O sea, no lo estoy juzgando de una manera negativa, es natural pensar que ese vacío era así. Bien, pues este mar cuántico del que estamos hablando es nada más y nada menos que el campo de Higgs. Certificado, ya sabemos que existe, ¿sale? Esto es real. Y es nada más ni nada menos que el origen de la masa. O sea, Gamboa, que lo que estabas hablando hace unas slides de un campo de velocidades es equivalente a hablar de distintas masas, correcto. Si alguien está pensando eso, va por buen camino. El hecho que las partículas se puedan mover a distinta velocidad es equivalente a decir en física a que tienen distinta masa. Puedes recordar la segunda ley de Newton si quieres, F igual a ma, y ya ves que la masa es una masa que se califica como inercial y tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con oposición al campo de movimiento. Bien, en este punto hay un montón de analogías acerca de qué es el Higgs y de qué manera genera la masa. Normalmente las analogías son limitadas y prefiero platicarte un poco lo que realmente está ocurriendo, ¿sale? A contarte una historia como de que es como si estuviésemos sumergidos en una alberca o como si estuviésemos rodeados de miel, ¿sale? Vamos a platicar, voy a tratar de platicarte realmente qué es lo que está ocurriendo. Mira, para empezar, hay 2 mecanismos para generar masa. Es decir, está el Higgs, y el Higgs es el responsable de la masa, pero hay 2 maneras en que las partículas en el universo adquieren masa. Una es la que te presento aquí, y para hacerlo, vamos a primero repasar rápidamente, o vamos a conocer, en el caso de los que no hayan visto antes un diagrama de Feynman. Feynman fue un físico muy original, y uno de los grandes pensadores, me atrevería a decir, de la historia
de la civilización. Y él inventó este tipo de diagramas. ¿Cómo hay que verlo? Entonces, fíjate, puedes imaginarte que una partícula, un electrón, ¿sale? Va viajando de abajo hacia arriba. Y en un cierto momento, que es cuando es donde toca el vértice y se curva hacia la izquierda con respecto a las slides, imagínate que en ese momento absorbe un fotón. Y acuérdate que el fotón tiene que ver con un campo, tiene que ver con el campo electromagnético o la fuerza electromagnética, si lo quieres ver así. En la física de partículas, las fuerzas y los campos son equivalentes, o vaya, hay una relación directa. Entonces, si tú hablas de una fuerza electromagnética, tiene que haber, se dice, un portador de fuerza o una partícula que transmita esa fuerza, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El electrón viaja de abajo para arriba, interactúa con un campo electromagnético, modifica su trayectoria, pero lo más interesante de todo es la leyenda que dice ahí. Fíjate, dice, la intensidad de la interacción entre el campo electromagnético, o M, y el electrón es nada más ni nada menos que la carga del electrón. Es decir, eso que tú y yo conocemos desde la secundaria, principalmente, tal vez algunos desde la primaria, y que no sabemos muy bien que la ley de Coulomb y que la carga del electrón, 6 punto no sé qué tanto por 10 a la, etcétera. Creo que sabes a qué me refiero. Esa propiedad intrínseca sale de una partícula cargada, sale en este caso del electrón que le llamamos carga, es consecuencia de la potencia o de la intensidad de la interacción. Sé que esto puede ser no muy satisfactorio en este momento, ¿sale? O sea, que la carga del electrón se puede explicar como esto. Ahorita hablaré un poco más de eso. Pues lo mismo pasa con el campo de Higgs. Uno de los mecanismos que genera masa, porque el electrón, por ejemplo, tiene masa, ¿sale? No es como el fotón que no tiene masa, es que este campo de Higgs, ¿sale? Interactúa con el electrón y la intensidad de la interacción entre el campo de Higgs y el electrón es nada más ni nada menos que lo que nosotros experimentamos en la vida diaria como la masa del electrón. Entonces, si no hay campo de Higgs, el electrón se movería a la velocidad de la luz, como los fotones o como otras partículas de luz. Entonces, el hecho de que haya este campo de Higgs o este campo cuántico genera esta interacción, y esta interacción como consecuencia se ve en nuestro mundo como la masa. Esta es una explicación completa, pero a lo mejor a alguno le estoy leyendo la mente. Sé que no es muy satisfactoria, y el hecho de que no sea satisfactoria es bien interesante, fíjate, porque no es satisfactoria porque queremos entender o tenemos una tendencia a que la naturaleza en la escala, en este caso nuclear o en la escala nuclear, sea entendible en términos de conceptos de la vida diaria. Dicho de otra manera, fíjate, esta analogía me gusta. Se puede entender muy bien una pared en términos de ladrillos, pero no se puede entender un ladrillo en términos de una pared. Pues lo que está pasando aquí es eso justamente, chicos. Lo que está pasando aquí, chicos, chicas. Lo que está pasando aquí es que estamos encontrando una explicación, un mecanismo tan profundo que no tiene un mapeo directo con la realidad cotidiana. Por lo tanto, tu sentido común no va a estar satisfecho. Más bien es al revés. El sentido común lo tienes que reeducar para entender que eso que es la masa del electrón o la masa de cualquier partícula no es otra cosa que una consecuencia de esto. Muy bien, esta es la mitad de la historia. La otra mitad es fascinante, desgraciadamente es muy compleja. Tiene que ver con una de las mujeres más brillantes que ha existido en ciencia. Te lo presento, se llama Emmy Noether. Emmy Noether hizo un trabajo estupendo y desgraciadamente no es tan reconocida, ¿vale? Pero ella prácticamente encontró que hay una relación entre cantidades que se conservan en el universo, como en la energía, que es la más famosa de todas, y las simetrías internas que la teoría muestra. Y por simetrías internas me refiero a simetrías matemáticas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Te lo voy a leer tal cual, ¿sale? Te lo voy a pasar al costo porque no quiero que perdamos en analogías. Emmy Noether prácticamente encuentra algo que aplicado a física y en específico al mecanismo de Higgs se lee así. Se lee, el rompimiento local de simetría en la lagrangiana del modelo estándar provee la masa de los bosones masivos. Tú puedes decir, ¿what? Bueno, el punto es este. Cosas como el electrón adquieren masa a través de este proceso que es más fácil de entender, pero hay otras cosas que son bosones, que bosón es portador de fuerza o partículas de fuerza, si la quieres pensar así, que dentro del modelo estándar, antes de que llegara todo este trabajo, salían, la teoría decía que no tenían una masa, o sea, la teoría decía que se movían a la velocidad de la luz. Nosotros sabíamos perfectamente, o sea, me refiero a las personas,
Sabemos perfectamente que no podía ser así porque entonces el universo alrededor de nosotros no sería como es. Eso significaba que la teoría se tenía que modificar de alguna manera. Pues la clave vino a través justamente de la contribución de Emmy Noether y a través del mecanismo de Higgs, del que hablaré un poco más en un momento, que tiene que ver con esa geometría media rara que parece un sombrerito, ¿no? Muy bien, la insoportable calmedad del Higgs. Y eso es, tú podrías ahorita estar pensando, oye, estás hablando de certificado, ¿no? De esto ha sido certificado, estamos seguros de esto y del otro. Pero ¿cómo sabes todo eso? Y sería una pregunta legítima. O sea, ¿cómo has medido o cómo sabes que estamos rodeados de un campo cuántico en el que en el que estamos como nadando, etcétera? Y bueno, la respuesta proviene justamente de la mecánica cuántica y proviene también del modelo estándar. Proviene específicamente del paper o de la publicación justamente de estos 6 científicos que te ponía hace ratito. En palabras es así. Dice, inyecte suficiente energía. ¿A qué? Al campo de Higgs. Y si lo perturba usted con suficiente energía, se generará un bosón de Higgs. ¿Qué es un bosón de Higgs? Es una excitación de este mar cuántico o de este campo escalar, se le llama, que como te puedes imaginar, es algo que solamente aparece en un instante y después decae, justamente como las olas también, ¿no? La vida media de un Higgs, no me acuerdo, pero es de esos números que es por 10 a la menos algo. O sea, son pequeñas excitaciones y después decaen o se desbaratan en otras excitaciones. Entonces volvemos a esta situación, inyecte suficiente energía, puede usar protones o un colisionador de hadrones. Y yo sé que ahí salió un verso sin esfuerzo que no planeé, o sea, me salió cuando estaba preparando las slides. Pero aunque sea un verso sin esfuerzo, la empresa intelectual, tecnológica y de data science aplicada a lograr esto fue tremenda, ¿eh? Es una de las actividades intelectuales más complejas y de mayor colaboración a la que el humano ha estado relacionado. Bien, pues justamente eso fue lo que se hizo en el Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Y aquí tienes la portada del New York Times, creo que está cortado un poco arriba, no estoy seguro, pues, pero te puedes dar cuenta lo que dice la portada, ¿no? Dice, los físicos encuentran una partícula elusiva, dice, entendida como la llave al universo. Y esto ocurrió el 4 de julio del 2012, que a partir de ese entonces se llama el Happy Higgs Day. Muy bien. Esto que estás viendo aquí es una foto en tiempo real y justamente ocurrió en el CERN. En palabras de Frank Wilczek, que es un premio Nobel y también uno de los grandes pensadores, sobre todo que está viviendo el día de hoy, decía, este acto de encontrar el Higgs es equivalente a si fuésemos peces que de repente descubren agua. O sea, realmente algo muy profundo si te das cuenta. Y a partir de eso, a partir de que estamos seguros de que está este campo y de que este campo genera la masa y de que este campo, si lo excitas, genera esta partícula de Higgs, que fue, por cierto, la que se observó, por si no he sido claro, a partir de entonces, todo se ha convertido en una especie de radiografía del Higgs, en donde muchas personas están tratando de ver al Higgs lo más cercano posible para poder medir la mayor cantidad de detalles para averiguar nada más que nada menos que lo que ahí aparece subrayado. Fíjate lo que subrayé ahí. Scientist, bla, 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 pero después dice, that looks like the Higgs. Es decir, incluso el 4 de julio, este fue un buen artículo, porque dice, los científicos en Ginebra están festejando en grande, ¿sale? Que encontraron algo que se ve como el Higgs. Tú podrías decir, ¿cómo que se ve como el Higgs? Ok, es que se ve como el Higgs del modelo estándar, o sea, de nuestra teoría más completa hasta este momento. Y ahí es donde empieza la carrera de la radiografía del Higgs. Es decir, a partir de ahorita hay un montón de mediciones de producciones o de modos dominantes de producción y de decaimiento del Higgs que se ven como los diagramas que se ven ahí abajo. No te preocupes en los detalles, ¿sale? Lo que quiero aquí nada más que veas es que la teoría predice de una manera bien específica y a colores, ¿verdad? En todas las maneras en que el Higgs se puede producir y en las maneras principales en las que puede caer. Te estoy subrayando 3, que son las que tienen que ver con el trabajo que te voy a presentar aquí, si me alcanza el tiempo. Si de repente me quedo sin tiempo, les pido a los organizadores que me avisen 5 minutos antes, tal vez para cerrar, por favor. No tengo ahorita conciencia del tiempo. Muy bien, volviendo a esto de la radiografía del Higgs y de que el Higgs se puede acoplar en esos vértices, ¿no? Como en ese dibujito que puse hace rato. El Higgs se acopla con todo lo que tiene masa. Entonces te puedes imaginar que a partir de aquí todo el mundo está buscando, oye, el Higgs se acopla con el Z
pum, ya se observó que sí. Se acopla con el W, pum, ya se observó que sí. Y lo que estás viendo ahí es el modelo estándar, nada más de una manera más bonita, representada como en una esfera. Pero lo que voy es que se ha empezado a observar el acoplamiento del Higgs con todo lo que se puede acoplar. Todo lo que se ha visto es compatible con el modelo estándar, y lo que se ve en la gráfica de la izquierda, quiero que te concentres en la línea vertical negra, donde dice lo esperado. ¿Ya viste? Dice lo esperado, sí, no hay nada nuevo. Y después todo lo que está en las gráficas dice lo medido. Y a la izquierda puedes ver un montón de renglones, ¿verdad? Por ejemplo, GGF, gamma, gamma, GGF, ZZ, GGF, WW. Cada uno de esos es un proceso específico que tiene un diagrama bien definido, y cada uno de esos puntos que tú estás viendo son de 3 a 4 años de trabajo de mínimo 30 personas. Yo tuve la fortuna de colaborar en uno de esos y fueron 5 años que fue justamente mi trabajo doctoral, ¿no? Y yo no hice todo el trabajo, ¿no? O sea, te digo, yo colaboré con un grupo de 30 personas para encontrar uno de esos puntos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es desviaciones de lo esperado. Ahora tú podrías decir, ¿por qué tan negativo? ¿Por qué estás buscando desviaciones? Bueno, algo que les voy a adelantar y platicaré más adelante es que sabemos que el modelo estándar está incompleto. Esa teoría no funciona para varios procesos, incluidos los neutrinos, por cierto. Entonces significa que una manera de encontrar el camino es buscarte en desviaciones, es enfocarte en desviaciones o anomalías. Entonces, contra lo que la gente pudiese creer, cuando un grupo termina un análisis y pone un punto en esta gráfica, si está muy cercano a la línea negra, la gente se pone triste, en lugar de ponerse alegre. Es decir, hasta cierto punto estamos orgullosos del modelo estándar, pero también estamos un poco cansados de que no logramos ver nada más, nada de nueva física, se le llama. Muy bien, en toda esta aventura de poder resolver o de poder ver a detalle más profundo el Higgs, sucede que la misma teoría que predice el Higgs que ya observamos, también predice la existencia de interacciones del Higgs consigo mismo. Y eso a nivel pictórico, en nuestra analogía del mar, se vería algo como así. Es como si un Higgs pesado se genera en el Gran Colisionador, que es la única máquina ahorita que lo puede producir, pero después ese Higgs pesado, que es como esa excitación local o esa ola, decae en otras dos olitas. Y esas olitas son el Higgs común y corriente que ya detectamos muchas veces. Muy bien. Este modo de producción se le llama producción doble del Higgs y aún no lo observamos. ¿Sale? Por eso el pececito que está a la derecha ahí trae un periódico donde dice, se descubre autointeracción del agua, y lo dice 2000, interrogante, interrogante. Muy bien, no hemos observado esto, pero ¿por qué tanta atención en esto? Tú podrías decir, ¿a quién le importa esto? Bueno, sucede que la forma del Higgs, y por forma del Higgs me refiero a la forma del potencial del campo de Higgs, está relacionada justamente con este tipo de procesos y otros, pero este es como el proceso principal. Ahora tú podrías decir, ¿por qué nos interesa encontrar la forma del potencial del Higgs? Y esto se está poniendo ya un poco más técnico, ¿no? Bueno, no es tan complicado como parece, ¿eh? Fíjate, en el eje horizontal tienes el Higgs, el campo de Higgs. En el eje vertical tienes una V grandota que representa el potencial, como la energía potencial de tus clases de secundaria, prepa y universidad. ¿Cómo se genera esta gráfica? Bueno, haz de cuenta que si tú agarras un espacio, una región del espacio, porque el campo está en todos lados, ¿no? Lo que esta gráfica te dice es que si tú inyectas energía, parte de esa energía que tú inyectes al campo de Higgs va a aumentar la energía potencial del Higgs, pero otra se va a perder, digamos, o se va a convertir en energía cinética. Ya ves que esto de la energía cinética y energía potencial es algo muy natural en nuestro universo. Bien, pues sucede que esto que estás viendo aquí está certificado. Ya sabemos el día de hoy que esta es la forma del campo de Higgs hasta ahorita. Es decir, fíjate, la gráfica esta que parece como un perfil de un sombrero, ahorita volveré a eso, fíjate cómo tiene un punto en el origen del sistema coordenado, pero ese punto ahí lo puedes imaginar como una loma. Eso se traduce, ya cuando hablamos de nuestro universo, en un vacío inestable. Es decir, el universo, si estuviese ahí, no podría mantenerse mucho tiempo ahí, sino que caería a nuestro vacío, como dice ahí la slide. Y nuestro vacío es el vacío en el que estamos ahorita. De esto estamos seguros, ¿eh? Acuérdate que el vacío tiene una energía de 246 GeV. Y ese es nuestro vacío. Te puedes imaginar que la canica que rueda de la parte de arriba de la cumbre al valle, pues va a estar completamente equilibrada abajo.
Y el hecho de que nuestro espacio o de que la energía potencial del vacío está ahí abajo es la responsable de la masa como platicamos. O sea, es la responsable de que el universo sea como tú y yo lo conocemos. Ok, algo interesante es que esto se puede extrapolar. Es decir, como cualquier gráfica, tú la puedes seguir dibujando. Y si la extrapolas, ¿sale? O antes de eso, perdón, se me olvidó algo. Tienes esta forma y ahora vamos a imaginar que la haces girar, lo que le llaman un sólido de revolución. Si tú haces girar esto alrededor del eje de la V, se genera el famoso sombrero mexicano referente al potencial. Y esto es algo que está aceptado y este es el término formal, por si no lo conocías. Entonces sabemos por las observaciones experimentales hasta el día de hoy que esta es la forma confirmada el día de hoy del potencial de Higgs y que debido a esta forma estamos tú y yo aquí. Pero volvemos a esta situación que me estaba adelantando hace unos segundos de extrapolaciones peligrosas y eso es que si tú sigues dibujando, el sombrero después dobla. Esto es predicción del modelo estándar, ¿eh? Y después cae a un segundo mínimo, se le llama, o a lo que se conoce como un vacío real. Ojo, esto no está confirmado. Si de confirmarse sale, es algo muy interesante porque significa entonces que nuestro vacío es un falso vacío y en cualquier momento sale, afortunadamente ya hay cálculos de en cuánto tiempo esto podría ocurrir y son extremadamente grandes, el universo podría cambiar, sale, instantáneamente, así como la superficie del agua en una olla hirviendo se puede convertir de repente en vapor y tienes un cambio de fase, el universo, el espacio, podría experimentar un cambio de fase, se puede decir, de un universo, de nuestro vacío falso a un vacío real. Y el punto es que si el universo hiciese esto, que se llama efecto túnel, que es un efecto cuántico, automáticamente tú y yo dejaríamos de existir, porque todas las cosas serían más masivas. ¿Por qué? Porque ya no está en 246 GeV, se fue más abajo. Me doy a entender. Y entonces todas las partículas en un santiamén, en un instante, se hacen hipermasivas. Muy bien, esto no está confirmado. ¿Por qué estamos interesados? Entonces, ¿por qué, volviendo al doble Higgs, por qué tanto interés en el doble Higgs? Porque es una manera, una de las pocas que están ahorita en la mano, de poder obtener información acerca de la forma del potencial en el que vivimos. Muy bien. El proceso es complicado porque es un proceso cuántico. Ahora, no solamente nos interesa la forma del vacío o la forma del potencial de Higgs, disculpen, sino nos interesa también si hay cabida para nueva física. Y eso tiene que ver con lo que les comentaba hace unas slides, de que sabemos que nuestra teoría del día de hoy no está completa, a pesar de que funcione muy bien en ciertas escalas o en ciertas predicciones, sabemos que no es completa. Entonces hay un puño de modelos raros, como ahí estoy señalizando algunos, Composite Higgs, Higgs Hierarchy Problem, etcétera, de nueva física, ¿sale? Lo puedes pensar como propuestas o como hipótesis, y lo interesante es que estas propuestas modifican de repente la forma del Higgs y hacen predicciones. Bueno, lo interesante es que si hay una predicción, nosotros podemos comparar con aparatos como el Gran Colisionador con datos, o sea, con observaciones experimentales. Bien, desgraciadamente es muy difícil. El doble Higgs en un pajar, le he puesto aquí. ¿Por qué difícil? Porque la producción del doble Higgs es muy rara. De hecho, la producción del Higgs en el Gran Colisionador es muy rara también, pero la del doble Higgs es más. Veamos aquí el menú del LHC. El LHC, cuando está operando con su máxima energía, disculpen, 13 TeV o 13 teraelectronvolts, una unidad también, produce 40 millones de colisiones cada segundo. Colisiones de protones, por cierto. Imagínate, cuando está trabajando a esta tasa de colisiones, se produce un Higgs cada segundo. Y un doble Higgs, que es el que estamos buscando aquí, cada 17 minutos. O sea, bajísimo, ¿no? Tú podrías tal vez estar pensando, ¿y qué es lo demás que se produce que no te está interesando? Pues se produce todo lo que se pueda producir. A la naturaleza tú no le puedes decir, quiero esto, quiero el otro, ¿vale? Si tú colisionas dos protones, va a salir todo lo que pueda salir. Y lo primero que va a salir es lo que es más probable. Tiene sentido, ¿verdad? Muy bien. A esto se le llama, hablando ya de una manera más técnica, sección eficaz. Katsumi hace referencia a eso también. Bien, la sección eficaz del doble Higgs es muy pequeña, tan pequeña que se produce, como comentaba, uno cada 17 minutos. Oye, Gamboa, tú podrías decir, si estás buscando un proceso que se produce cada 17 minutos,
Pues la estadística, porque todo esto del LHC tiene que ver con cantidades y tiene que ver con estadística. Mientras más partículas veas, más vas a poder tú emitir un juicio con respecto a si el evento que estás buscando o la producción que estás buscando existe o no. Entonces es un quehacer estadístico, entonces. Bien, cuando no tienes suficiente producción, los estudios se convierten, y esto es algo que se relaciona con HK y el decaimiento del protón, por cierto, hasta ahí lo voy a dejar. Esto se convierte en lo que yo le llamo cortar el pasto. Es decir, el análisis es la cortadora, ¿vale? La naturaleza, ¿sale? O el campo de posibilidades, o phase space en inglés, es el pasto. Y el proceso que tú estás buscando en este caso es la pelotita roja a la que le estoy llamando HH o doble Higgs. Quiero que te imagines, ¿sale? Que la primera vez que el colisionador de hadrones se echó a andar, que fue del 2008 al 12, creo que eso se le llamó la corrida 1, ¿sale? Porque en el gran colisionador hay fechas de corte y entonces se hace un análisis completo, se repara el aparato, se cambian ciertas piezas y después se vuelve a echar a correr y así va, ¿no? O sea, va como en paquetes, como en paquetitos, como en zips de datos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo podríamos entender cada uno de estos pasos de la cortadora de pasto? Lo puedes entender como cada una de estas corridas. Entonces, en la corrida 1, fíjate en la imagen inferior derecha, en la corrida 1, imagínate que estaban buscando el doble Higgs, pero cuando ya que pasó la cortadora, el pasto sigue estando tan alto que no tienes la resolución o la sensibilidad experimentalmente hablando para ver el doble Higgs. Entonces, te tienes que esperar hasta la corrida 2, que tengas más datos y más técnicas de separación y de inteligencia artificial, sale más de eso más adelante, para poder cortar el pasto un poco más. Y de eso se trata, ¿sale? Toda esta aventura cuando tratas de medir un proceso muy pequeño. Se trata de cortar el pasto lo más que puedas. No hay garantías de que vas a encontrar, ¿sale? Puedes encontrar el doble Higgs, pero puedes encontrar una piedra tal vez, puedes encontrar tal vez, no sé, un elote. O sea, ese es el espíritu científico, es que no sabemos qué vamos a encontrar. Grandes preguntas, grandes instalaciones. Entonces, este es el CERN, ¿sale? ¿Cómo se ve por dentro? Bueno, el CERN es un complejo de distintos aceleradores que está unido a través de distintas etapas, y la última adición, que es el famoso gran colisionador de hadrones, es el círculo más grande que tú ves ahí. Lo que sucede ahí es que se circulan protones en una dirección y protones en otra dirección, casi a la velocidad de la luz, y se les cruza y se les hace impactar en 4 puntos principalmente. En cada uno de esos puntos hay detectores. ¿Cómo se ve el túnel? Se ve así: 27 kilómetros, 100 metros bajo tierra, está en la frontera sur entre Francia y Suiza. Casi 40 años de construcción, si no me equivoco, 6,000 personas trabajando ahí y muchas más personas alrededor del mundo para que esto funcione. Entonces, realmente es una unión fantástica de todo tipo de habilidades, no nada más físicos, y de profesiones. Químicos, computólogos, ingenieros eléctricos, programadores, en fin, ¿no? De todo. Bien, grandes preguntas, grandes detectores. Lo que estás viendo aquí es el detector Atlas, que es justamente del que te estoy presentando ahorita esta plática, y es con el que tuve la fortuna de trabajar. Y esto de grandes detectores no es exclusivo del LHC. Checa la plática del doctor Saúl Cohen-Rochin y él te va a hablar específicamente, o te va a hablar de más detalles, o te va a hablar de detalles del detector HK, y te vas a dar cuenta que tampoco es pequeño. El Atlas es la corona el día de hoy del LHC. Fíjate el tamaño que tiene: 44 de largo, 25 de ancho. Ahí ves un par de personas. Y en fin, es un detector que funciona como una cámara digital, pero que es sensible a partículas elementales. Y se sabe perfectamente cómo son exactamente las huellas o las signaturas o trazas que los electrones, muones, fotones, jets, taus, es decir, todo lo que sabemos que puede salir de 2 protones, ¿sale? Sabemos perfectamente cómo se van a ver en este detector. Esto es muy importante, porque aquí está por primera vez apareciendo como una sugerencia a la simulación. Tenemos que hacer simulaciones de lo que vamos a observar para después compararlo con la realidad. Y la simulación está basada en la teoría. Si no tuviéramos una teoría, no podríamos hacer este tipo de experimentos. Muy bien, entonces ya que sabemos lo que buscamos, ¿sale? Se va a poner esto un poco más técnico. Te pido en las siguientes slides que te concentres en la parte inferior izquierda, ¿sale? Este es el diagrama de Feynman completo del evento en el que a mí me tocó trabajar y te lo voy a presentar. Los detalles no son importantes, sino, repito, la historia en general. Entonces, checa lo que dice la parte de izquierda del diagrama, ¿sale? Dice: protones colisionan y producen un Higgs pesado virtual.
Eso se ve como la parte del cuadrado que se ve ahí. Después, el Higgs pesado decae en 2 Higgs del modelo estándar. Son como las olitas pequeñas, ¿vale? Después, uno de los Higgs decae en un par de quarks que se llaman B o abajo o bottom. Y el otro Higgs decae en un par de leptones tau. Un leptón tau es un primo pesadísimo en masa, me refiero a del electrón. Muy bien. Al final, ¿cómo se ve esto? Pues se ve algo parecido al evento que te estoy mostrando ahí, que es un evento real, ¿eh? O sea, no me refiero a que así se vea en la realidad, sino que es o sea, esto es lo que se ve es una como animación de lo que está ocurriendo en tiempo real en un impacto del Atlas. Por supuesto que si tú vas al detector no vas a ver nada si te dejasen acercarte a donde chocan los protones, pero esto es lo que en tiempo real estaba ocurriendo, ¿sale? ¿Cómo se ve este tipo de evento, lo que buscamos en este caso? Pues se ve al final como 3 conos o 3 jets y otras partículas, ¿va? Muy bien. Hay un cochinero, te puedes dar cuenta, porque volvemos, la naturaleza no va a producir lo que tú quieres, la naturaleza va a producir de un jalón todo lo que hay en el menú y te lo va a repetir más, digamos, que lo que sea más barato, por decirlo así, o lo que sea más probable. Y nosotros estamos buscando algo muy gourmet, si puedo utilizar esa analogía. Entonces el detector ve un cochinero de cosas y nosotros tenemos que ser capaz de separar entre la señal y el ruido. Y lo que aquí te estoy mostrando es otro dibujo de la señal real del doble Higgs y de los ruidos principales. Hay muchos más que estos, pero los principales se ven así. Esos son los enemigos. Muy bien, grandes preguntas, grandes separaciones. Es decir, aquí ya empieza a entrar un poco como la naturaleza estadística y de data science de este tipo de empresas de búsqueda intelectual, que por cierto es muy parecido a lo que vamos a hacer en HK. Entonces hay paralelismos muy interesantes que creo que te van a servir para apreciar más las pláticas de los demás doctores. Muy bien, ¿qué hacemos en este punto? Bien, lo que hacemos es lo que he puesto ahí. Dice, si el modelo es aceptable, es decir, si nuestras simulaciones son buenas, ¿y cómo sabes, Gamboa, si son buenas? Fíjate los gráficos que hay ahí. Tenemos una gráfica, ¿sale? Tenemos la señal, que es lo que está en rojo vacío, como el histograma rojo vacío. Luego está el ruido, que son todos los colores, la montañita, y están los datos. ¿Te das cuenta que son los puntitos? ¿Cómo sabemos que si nuestro modelado es aceptable? Pues si te das cuenta, completamente los datos que son independientes a la simulación, ¿eh? Los datos vienen del aparato, o sea, vienen de la madre naturaleza. Se ajustan perfectamente a la simulación. Claro, no se ajustan la primera vez. O sea, tienes que estar trabajando muchos meses y estar viendo qué te falló, que el código estuvo mal, que tienes un error acá, que se te olvidó una sección eficaz por acá. O sea, es un proceso, ¿no? Como todo acto de investigación. Pero bueno, ya que tú tienes el modelo aceptable, puedes elegir entre un menú de variables. Ahí pongo algunas, ¿va? Y lo que buscamos es separación. Separación entre señal y ruido. Si te das cuenta, estas de aquí están separadas. ¿En qué sentido separadas? Pues de que tú podrías poner la mano, ¿sale? Tú podrías poner la mano así en los gráficos y quedarte nada más con la parte roja y desechar lo que está a la derecha y a la izquierda. A eso me refiero con separación. Bien, ya que tienes un set de variables de separación, ¿vale? Y esto me voy a ir un poco rápido, sobre todo porque no es la parte principal de la plática y aparte va a haber una plática que va a hablar profundamente de esto, ¿sale? Ya que haces esto, utilizas inteligencia artificial. En mi caso, ¿sale? Nosotros utilizamos algo que se llaman árboles de reforzados de decisión. En caricatura, ¿cómo funciona? Bueno, imagínate, ¿sale? Que tú tienes un nodo o tú tienes un espacio, que en este caso es la bolita azul o el plano que tú ves ahí. Tienes un espacio, en este caso, de 2 variables. Y estas variables, recuerda que están describiendo tu simulación, o sea, obtienes sus valores de simulación, pero también vas a obtener las mismas variables de los datos de la máquina. Bien, lo que haces es tomas una decisión con base en una variable. Tú dices, si el valor de la variable es menor a algo, lo voy a clasificar o voy a decir que es ruido o fondo, o sea, lo que no quiero. Y si está arriba de esa variable, de su valor, lo voy a clasificar como algo que quiero, ¿vale? Azul en este caso. Bien, repites este proceso con más variables, etcétera. Y si te das cuenta, lo que está ocurriendo efectivamente es que tú estás dividiendo el espacio con el que iniciaste, en este caso 2 variables, en subespacios. ¿Y esto por qué sirve? Bueno, lo interesante de esto es que tú puedes repetir este proceso cambiando, se le dicen los pesos
a aquellos caminos que se han equivocado al momento de separar lo que sí era, digamos, que no deseado y lo que era deseado. O sea, este es un quehacer en donde estás, se le llama aprendizaje reforzado, y lo que estás haciendo es, perdón, supervisado, y lo que estás haciendo es comparar en cada paso o en cada iteración, estás comparando cómo se distribuyen tus tus datos, disculpen, de la simulación con datos etiquetados que tú ya tienes previamente, de manera que tú puedes saber dónde se equivoca el proceso, el árbol reforzado en este caso, y puedes cambiar ciertas cosas en este procedimiento para que se equivoque cada vez menos. Quien les interese esto, ¿sale? No se pierdan la plática de modelos de Deep Learning, que es una versión en esteroides de los árboles reforzados del doctor Luis Falcón del TEC. Esa va a estar muy buena también. ¿Qué es lo que sale después de los árboles reforzados? Bien, lo que sale, se le dice salen expertos, o sea, ya salen unos BDTs o árboles reforzados expertos. ¿Expertos en qué? Tú podrías decir, pregunta genuina. Y la respuesta es que son expertos en separar algo. Tú lo entrenas, tú entrenas el árbol, sale, no es una red, tú entrenas el árbol para que aprenda a separar algo en específico. ¿Qué cosa, Gamboa? Pues específicamente una señal, la que buscas, sale, que nada más es una, la del doble Higgs, contra algo con algún tipo de ruido que no deseas. Por ejemplo, ruido tipo 1, que ahí se llama titibar. Pero luego puedes repetir el proceso para aprender a discriminar, se le dice, o separar la señal versus otro ruido indeseado, Z, tau plus HF. Y lo mismo para tantos como tú quieras. En este caso, ¿sale? Lo que a mí me tocó trabajar es que me concentré en los 3 ruidos más fuertes sí, los más grandes, es más propio decir eso, para el análisis en el que a mí me tocó trabajar. Y entonces, después de hacer este proceso, lo que se hizo fue repetir. Esto ya no es tan claro, ¿sale? Y no realmente vale la pena mucho meterse en esto, pero lo que te estoy presentando aquí es, así como esto lo hicimos eligiendo variables, por recordar, aquí lo hicimos eligiendo ya no variables, sino eligiendo árboles reforzados. Es decir, si esto fue una función de variables, esto es una función de árboles. Y lo que se obtuvo con esto se ve así. Es otra vez un histograma, ¿sale? A fin de cuentas es un histograma, donde recuerda que todo lo que es color son los fondos, los puntos negros son los datos, y lo que es rojo que tiene fondo blanco es la señal. Entonces, te das cuenta, no me voy a regresar por tiempo, pero si nos fuésemos para atrás, se puede ver en general que nuestras distribuciones se han ido separando más. Cada vez son como más, cada vez más parecen como cuernitos, ¿no? Y eso es justamente lo que se busca. En este punto sale que ya es casi el final del análisis. Cuando ya se obtiene esto, el siguiente paso es fitear, así como los fiteos que tú sabes que se pueden hacer, como que ajusta estos puntos a una línea recta o ajusta estos puntos a una parábola, ¿sale? Lo mismo se hace en el gran colisionador o en un análisis del detector Atlas. Y eso es que tomas esta herramienta y la aplicas, ¿sale? Ya no a simulación, la aplicas a todos los datos y haces un fiteo. En este fiteo incluyes todos tus errores sistemáticos, todos los errores que tú tengas, porque lo que tú quieres es tratar de obtener algo que sea lo más cercano a la verdad. Entonces tiene que haber un más menos, ¿no? Como ustedes saben, siempre hay un más menos asociado a una medida experimental. Bien, al final lo que se obtiene se le conoce como la fortaleza de la señal o NU. ¿De qué señal? La del doble Higgs. Y se normaliza al modelo estándar. Si te diese 1, significa que tu experimento tiene la sensibilidad para ya medir lo que el modelo estándar predice, o sea, lo que la teoría actual predice. Claro que no es el caso, volvemos a esta situación del pasto. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la conclusión de este análisis, ¿sale? Se convierte en una cuestión de límites. La conclusión es, no se observó, pero se cortó el pasto. Y eso se puede ver en estos números que te estoy poniendo aquí, ¿sale? Entonces, antes de que yo, mi tutor principalmente, ¿no? Empezáramos a trabajar en esto, el tamaño del pasto, lo voy a dejar así adimensional, ¿no? De hecho es adimensional, disculpen, es 28.46 con nuestra técnica y los mismos datos, ¿sale? O sea, esto es literalmente sacarle más jugo a la lima. Lo bajamos a 23.67, que correspondió a un cerca de 17% de mejora. Entonces, esto fue algo
pues que fue bien recibido por la comunidad y por supuesto que por mi tutor y por mí, ¿no? ¿Qué significa ese 28.46? Ya casi termino, ¿eh? Este 28.46 significa que si sí existe esta producción doble de Higgs, o sea, esta doble ola, que ojo, no se ha observado, recuerden, si sí existe, y esa producción o la tasa de producción, ¿se acuerdan la que les comentaba que cada 17 minutos? Si en realidad, porque no sabemos cómo es, no sabemos ni siquiera si existe, si en realidad fuese 28 veces más potente de lo que es predicha por el modelo estándar, entonces la hubiésemos podido observar. Pero si hubiese sido 23 veces nada más, entonces en la corrida 1 del Gran Colisionador, la que terminó en el 2015, en la corrida, sí, en el 2015, no se hubiese observado, pero se hubiese observado con nuestra técnica, porque bajamos el pasto más. Se dice entonces que el análisis es sensible hasta 23 veces esta producción. Puede parecer poco, ¿sale? Pero un número que no les he dado es que cuando tú divides uno de estos doble Higgs sobre el fondo, es como 1 a 33,000. Entonces realmente es un doble Higgs en un pajar. Y el obtener un resultado de este tipo, pues es aplaudible, porque a pesar de que sea 1 sobre 30,000, la razón, solamente estamos pidiendo que la producción en la naturaleza fuese 23 veces más grande para que apareciese. Claro, no se observó. ¿Cuál es el número actual, Gambo? Alguien podría estar preguntándose. El número actual ya va en 6. Entonces nos estamos acercando mucho al modelo estándar y no hemos encontrado todavía ninguna anomalía. Recuerden, todo este quehacer es tratar de encontrar anomalías. ¿Por qué anomalías? Porque el espejo está roto, ¿sale? Y me aprovecho aquí de una portada del año pasado, sale de Nature, que es la revista más importante, sobre el experimento previo al HK, el Super Kamiokande, que el doctor Alejandro hizo referencia. Y te das cuenta y dice, el espejo roto no se refiere a lo que yo me estoy refiriendo acá, simplemente lo quise utilizar, ¿sale? Pero ¿a qué me refiero que está roto? A que si el modelo estándar, que es nuestra teoría más completa, fuese un espejo para reflejar nuestra realidad, ¿sale? Funciona muy bien, pero está roto, vaya, tiene como fisuras, ¿sale? Hay partes donde no funciona. La más famosa de todas, ¿sale? Tiene que ver con los neutrinos y aprovechando justamente que Katsumi los introdujo como partículas fantasmagóricas, no solamente son interesantes y misteriosos, sino aparte son rápidos y furiosos, más de eso en las pláticas que vienen, pero son bastante furiosos, ¿eh? Y de hecho son tan furiosos, por decirlo así, ¿sale? Que no se llevan con el Higgs. O sea, hay un problema de raíz en el modelo estándar, ¿sale? Y es el único que les platicaré y ahí voy a cerrar. Y eso es que el modelo estándar, una de las cosas que no funcionan es que predice que los neutrinos no tienen masa. Y Katsumi ya les adelantó en la plática anterior que ya sabemos el día de hoy que sí tienen masa. Más de ello, más adelante. Por último, para cerrar, grandes preguntas, grandes colaboraciones. Gracias y no se pierdan las demás pláticas. Muchísimas gracias, doctor. Ahora procedemos con la sección de preguntas y respuestas. Entonces se van a responder un máximo de 2, 3 preguntas por persona para que todos tengan la oportunidad de resolver alguna duda que haya surgido durante la plática. Y comenzamos con Pedro Cervantes. Pregunta, ¿en qué reside entonces la clasificación de los bosones de Higgs bajo la óptica de diagramas de Feynman cuando hay interacción con partículas antipartículas? ¿En qué reside la clasificación cuando hay? Pues fíjate que no sé si hay interacción del Higgs con antipartículas. No, sí debe de haberlas con antipartículas. Es una buena pregunta, ¿eh? Fíjate que no estoy seguro, es una muy buena pregunta. Lo que podría decir, así como que pensando en voz alta, es que en lo que va a residir la clasificación vuelvo a la simulación, es que tienes que modelar el proceso con las antipartículas, hacer los gráficos y cuando tengas las gráficas que muestran más separación, entonces en eso va a residir la técnica de separación. Ok, excelente. Igual, de la misma manera, Pedro Cervantes cuenta con otra pregunta. Dice, ¿y qué hay del descubrimiento del quinto bosón de Higgs por el mexicano doctor Flores en el CERN? Es que eso no estoy al tanto, ¿eh? Me suena un poco a pseudociencia, de hecho,
Mira, es interesante que mencionas esto porque hasta donde yo sé, no hay, no, yo sí estoy seguro de esto, ¿eh? Solamente se ha descubierto un solo bosón de Higgs. Lo que sucede es que hay teorías alternativas. En toda esta empresa de poder encontrar modificaciones al modelo estándar, hay muchas teorías, o en realidad son hipótesis. Y hay una que se llama el Higgs Composite y hay otro que, o sea, el Higgs compuesto, y hay otro que tiene que ver con supersimetría en donde se predicen cinco Higgs. O sea, es decir, que el Higgs que hemos medido nosotros es nada más uno de ellos. Pero nada de eso está verificado hasta el momento, ¿eh? Entonces habría que checar la fuente de ese artículo. Esa es mi recomendación. Ok, excelente. Procedemos con las preguntas de Iván Buda. Pregunta primero, ¿qué papel juegan las partículas de antimateria en las fuerzas débiles fuertes? Fíjate, qué bueno que mencionas eso. Es que el papel es el mismo. Digo, algunos otros de los doctores conectados, si me equivoco, adelante, ¿no? Pero según yo, el papel es el mismo, porque cuando les presenté el modelo estándar, se me olvidó decirles que el modelo estándar lo puedes replicar. O sea, hay una copia de él en donde tienes antipartículas. Una antipartícula es lo mismo que una partícula, pero con la carga inversa. Entonces, Creo que se le fue el internet tantito al doctor, pero vamos a darle un minutito a ver si regresa y continuamos con la sesión de preguntas. Listo, doctor, ya regresó, ¿verdad? Sí. Creo que está silenciado. Sí, está silenciado, doctor. ok, ¿ya me escuchan? Ya. Ok. Sí, casi estoy 100% seguro que la interacción es la misma. Ok, excelente. Si gusta, procedemos con la otra. ¿Podrían los quarks estar formados de partículas más pequeñas? Y si así fuera, ¿tendría que actuar una quinta fuerza? Eso es muy interesante. Supongo que sí. No sé qué tipo de experimento se podría utilizar para eso. Y esto de las quintas fuerzas depende de la teoría que digamos con la que quieras hacer tus predicciones, ¿no? Si hay predicciones de quintas fuerzas, incluso el Higgs lo podríamos pensar como una quinta fuerza, pero, o sea, vaya, todo se vale, pero al final, pues la naturaleza es la que te lo va a decir a través de una verificación experimental. Pero sí, respondiendo a la pregunta de una manera breve, sí, sí es posible que haya más fuerza en el universo y sí es posible que los quarks tengan estructura interna. Excelente, procedemos con las preguntas de José Pablo Flores. ¿Cómo es que con protones se logra una excitación en el campo de Higgs? Es muy buena pregunta. Sí, ¿saben qué sucede? Que todo esto de partículas y campos, la mejor manera como de imaginarlo es que el aparato matemático que está detrás se llama teoría cuántica de campos. O sea, el modelo estándar es una teoría cuántica de campos. Y en la teoría cuántica de campos, todas las partículas tienen un campo. Entonces, te lo puedes imaginar como que hay un campo de quarks, ¿sale? De cada quark, si tú quieres, o un campo de quarks. Y este campo de quarks, ¿sale? Físicamente genera un protón, ¿no? Porque los protones están formados por quarks. Entonces te lo puedes imaginar como una lámina. Pero aparte hay otra lámina, o sea, hay otro campo en este universo, ¿sale? Están encimados, si quieres, como un emparedado. Hay otro campo que es el campo de Higgs. Entonces, la manera en que yo me lo imagino, porque sí lo he pensado, ¿sale? Es que de alguna manera, y por un lado tiene sentido, ¿eh? Porque por eso se necesita una máquina tan compleja que gasta alrededor de 20,000, si no me equivoco, son 20,000, creo que si no me equivoco son 2,000 euros o 20,000, híjole, es un factor, pero bueno, gasta del orden de miles de euros de electricidad por día.
Entonces, vaya, es difícil producir, es difícil estimular el Higgs. Entonces, ¿por qué es difícil o cómo lo podemos visualizar? Bueno, te puedes imaginar eso. Te puedes imaginar que tú estás produciendo una ola, ¿sale? O una perturbación en un campo y luego quieres que ese campo produzca otra perturbación en otro campo que está adyacente, porque en el universo todos están encimados en el emparedado. Entonces te puedes imaginar que como que una ola en un campo genera una ola en el otro campo, porque al final de cuentas los campos interaccionan. Entonces no es como un emparedado, digamos que puedes imaginarte que es como un emparedado con palillos, ¿no? O sea, de repente hay interacciones entre las capas. Muy buena pregunta, ¿eh? Excelente, muchas gracias. Y nuestra última pregunta de Sergio Pérez. Teóricamente se podría producir un condensado de Be con el bosón de Higgs. ¿Qué es eso? Perdón, no sigo completamente la pregunta. No sé si pueda Sergio Pérez especificar. Se Escribió refiere al condensado Bose-Einstein. de Bose-Einstein. Ujú. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, teóricamente se podría producir un condensado de Bose-Einstein con el bosón de Higgs. Otra buena pregunta. No estoy seguro. Si tuviese que apostar, diría que no, porque mi intuición, pero no estoy seguro, ¿eh? Mi intuición me dice que las energías necesarias para producir un bosón de Higgs destruirían cualquier tipo de condensado. Porque es que los condensados, estos que él menciona, este condensado que él menciona, por cierto, para la comunidad es como un quinto estado de la materia, ¿no? Así es como se ha mencionado, o como un cuarto estado de la materia, o como un estado de la materia muy especial. Ya es que normalmente se tiene que enfriar mucho. Y en este caso estamos hablando de altas energías, y altas energías se traduce a altas temperaturas, entonces es hasta cierto punto anticompatible, ¿no? Entonces mi Excelente, respuesta sería no, pero no estoy 100% seguro. excelente, muchas gracias, doctor. Y para cerrar, la última pregunta de Cintia Valenzuela. ¿Nos podría recomendar algún libro para adentrarnos más en el mundo de la física de partículas y del bosón de Higgs para gente que no es del área? Sí, el libro de Richard Feynman, a ver, déjame ver si hay suerte. Fíjate, va a haber suerte aquí. Qué curioso. Es el que lo utilizó para levantar la laptop y no se caliente. Dame un segundo. Este es un librazo. No sé si se ve completo. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se Bueno, ve. es el libro Richard Feynman, QED se llama, y dice la teoría extraña acerca de la luz y la materia. Esta es la mejor introducción que yo he visto a las ideas cuánticas y a las ideas de física de partículas por Richard Feynman, que es nada más ni nada menos que pues el creador de los diagramas, y sin la contribución de este señor no estaríamos teniendo esta plática, ¿eh? Con eso les digo todo. Ni tendríamos el gran colisionador, o no tendría un propósito construir esa máquina. Excelente. Ya entonces cerramos la sección de preguntas y respuestas. Me gustaría agradecerle a todos. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su participación en esta conferencia. Realmente fue un tema muy interesante y que sin duda tiene mucho por descubrir y que a muchos nos apasiona, aunque no todos sean del área. De la misma manera, nos gustaría agradecerle a la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Física Industrial, la SAIFI, y a la comunidad de aceleradores de partículas del Tecnológico de Monterrey, el CAPTEC, y por supuesto a los demás colaboradores y asistentes del Outreach Hypercamiocande. Para más información pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram y Facebook como outreach.hkmx y en Twitter como outreach-hkmx, y esperamos contar con su presencia en las siguientes conferencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.